Buen día a todos. Les saludamos desde aquí del Servicio de Capellanía del Ejército de Guatemala. Es una bendición nuevamente poder compartir en este hermoso día en el que el Señor nos permite reciba esa palabra del Señor en su corazón y preparemos nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor pueda llegar a nuestra vida y pueda ir iluminando nuestro camino. Al iniciar este nuevo año, esta nueva etapa de nuestra vida, nos dejamos llevar o nos dejamos conducir por el Evangelio. Esa palabra viva que Jesús pues nos vive invitando y nos vive recordando todos los días, que Él es la luz del mundo. Cuando nosotros hablamos de luz, pues es un objeto o es algo que nosotros pues de una u de otra manera utilizamos para poder iluminar un ambiente, iluminar nuestro camino, iluminar aquel espacio donde nosotros vamos a estar. Porque ¿quién, pues estando en un lugar oscuro, pues se atreve a buscar una aguja? Es imposible, no se ve. Entonces la luz la utilizamos siempre para poder iluminar nuestra vida. Queridos hermanos, al iniciar esta nueva etapa en nuestra vida, con diferentes dificultades a nivel social, a nivel personal, necesitamos iluminar nuestro camino. Y esa luz debe de ser Jesús. Porque no hay otra luz que no sea la de Él que guíe nuestros pasos. No hay otra luz que pueda decirnos a dónde ir. Y recordemos que lo contrario de la luz es la oscuridad. Y no porque la oscuridad exista en sí, sino porque es la ausencia de algo que brille. Por eso, queridos hermanos, como cristianos, como hermanos que nos acercamos a Dios cada día y hacemos esa lucha y ese esfuerzo por estar siempre buscando de la presencia de Dios, nosotros tenemos que ser luz. Tenemos que regalar luz, pero esa luz que pueda iluminar la vida de alguien. No podemos nosotros ir con la oscuridad del odio, con la oscuridad del rencor, con la oscuridad del resentimiento, con la oscuridad de la venganza, con la oscuridad que solo el pecado puede irradiar delante de nosotros, o que nos pone una manta o un velo delante de nosotros para que no podamos ver más allá. Por eso es que, queridos hermanos, escuchar bien lo que Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. Él se está poniendo en el primer lugar como nuestro Dios, como nuestro guía. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos, cuando nosotros vamos en contra de la luz? Pues me imagino que usted en alguna oportunidad ha tenido pues esa experiencia de ir en una carretera quizá manejando, y cuando usted ve que viene una luz en contra, pues muy difícil, es complicado, o se distorsiona o se le complica la vista y no ve el camino como debe ser. ¿Por qué? Porque va en contra de la luz. Entonces nosotros la luz tenemos que utilizarla para nuestro beneficio, para nuestro bien. Es decir, para ir viendo qué es lo que vamos nosotros alcanzando o hacia dónde vamos nosotros en nuestra vida. Si vamos en contra de la luz, si vamos en contra de quien ilumina nuestra vida, pues vamos por un camino equivocado. Por eso es que el Señor hoy nos invita que nosotros debemos de imitar y de ser esos reflectores o esos que irradian la luz de Cristo. Pero para eso nosotros tenemos que dejarnos iluminar por Él, iluminarnos por Jesús. Dejar iluminar nuestra familia. Hoy en día pareciera que las familias no hay una luz que pueda hacer ver lo hermoso que es una familia, lo hermoso que es una esposa, lo hermoso que es un esposo, lo hermoso que son los hijos, porque hay algo que está interrumpiendo esa luz de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe quizá en nuestra vida, hemos perdido la esperanza.
Hemos dejado de buscar esa luz. Y quizá el mundo nos está induciendo a que nosotros vayamos en contra de la luz. Pero Jesús nos vive invitando a nosotros y nos vive dando y nos sigue diciendo que nosotros tenemos que ser, en primer lugar, testigos. Pero para poder ser testigos de la luz, tuvimos que haber conocido a la luz. Tuvimos que habernos encontrado con esta luz. Ahora esa luz de Jesús que nos guía, que nos lleva por el camino verdadero. Intente usted quizá en algún momento caminar por alguna vereda, una carretera sin luz, sin nada, que esté totalmente oscuro, y usted va a ir dudando en dónde poner sus pasos. ¿Verdad que no es lo mismo tener una luz? Estar sin Cristo sucede lo mismo. Iniciar tu año sin Cristo, pues vas a ir dudando y no vas a tener ese camino que nos lleva hacia Cristo. O no vamos a ver ese camino que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay alguien que nos ilumine. Por eso entonces, queridos hermanos, dejémonos siempre llevar por esa luz que Cristo nos ofrece. El cristiano debe de ser luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar a hombres que se encontraron con la luz. Pero no solo tuvieron ese encuentro, sino que empezaron también ellos a hacer luz en el mundo. Jesús dice que también nosotros podemos ser luz en el mundo, en medio de la oscuridad. En medio de tanta familia desintegrada, en medio de jóvenes que tienen sexo desenfrenado, en medio de jóvenes que están quizá metidos en el mundo de la pornografía. El cristiano, o quien ha conocido la verdadera luz que es Cristo, tiene que ser luz en el mundo. No, por eso dice la palabra del Señor, y Jesús nos dice a nosotros que una luz no se enciende para esconder debajo de un canasto o debajo de un cajón. Tiene lógica. Usted no enciende su foco y lo mete debajo de la cama, sino lo hace pues para iluminar algo que no está bien. El Señor entonces hoy nos dice a nosotros que tenemos que también ser esa luz. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque al parecer hoy estamos tan inundados de tantas cosas que nos quieren alejar de esa presencia de Dios. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 7, cuando nosotros leemos todo el capítulo 7, hay un hombre que se atrevió a hacer luz en medio de la oscuridad. San Esteban. Que miren ustedes, empezó a decir cosas que que el cristiano debe de hacer. Porque el cristiano, cuando empieza a conocer a Cristo, se convierte en un profeta, o en alguien que irradie la luz de Cristo. Y el profeta pues no solo anuncia la palabra de Dios, sino también denuncia aquellas cosas que no están bien, cuando queremos quitar lo que Dios ha creado. Y entonces este hombre, dice la palabra de Dios, que él empezó a decirle a aquellos hombres que cambiaran su corazón, que cambiaran su forma de pensar, que se acercaran a la fuente de la vida que es Cristo. Y cuando escucharon esto, los hombres se enojaron y lo tomaron y lo golpearon y le tiraron piedras hasta matarlo. ¿Por qué entonces nosotros los cristianos tenemos que ser luz en medio de la oscuridad? Porque, hermanos, al parecer hoy la vida se está quedando como una basura. Hoy la vida que Dios nos ha dado pareciera que no tiene valor. Y si tiene un valor, es un valor económico. No es un valor de amor que Dios nos ha dado, ese don tan maravilloso que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros somos cristianos, nosotros conocemos a Cristo, tenemos que empezar, queridos hermanos, a hacer esa luz en medio de la oscuridad. Hoy en medio de tantas cosas que vivimos, porque hoy ya no solo es la pandemia, sino hay diferentes cosas que vienen amarradas con esto.
Y usted y yo como cristianos tenemos que aprender a hacer luz. Sin embargo, Jesús también nos pide que nosotros nos mantengamos cerca de esa luz, porque van a haber piedras de tropiezo que van a querer derribarnos, nos van a querer acusar falsamente. Porque a él lo acusaron, le decían, tú eres un mentiroso, lo que dices va en contra de la ley de Dios. Sin embargo, él lo que estaba haciendo es que se tratara de cumplir la ley. Ahora, queridos hermanos, cuando el Señor nos dice que Él es la luz del mundo y que también nosotros tenemos que hacer luz, es porque Él quiere que nosotros imitemos a Jesús. Y usted pues no me dejará mentir que a Jesús por decir la verdad, pues también lo juzgaron, lo criticaron. Pongamos el ejemplo de una planta, de un árbol frutal. Por ejemplo, el mango, para los que de una u otra manera han tenido un árbol de mango en casa. Vean ustedes cómo nosotros tenemos que aprender a hacer luz en medio de la oscuridad. Cuando usted va a un árbol frutal, ¿qué hace uno? Normalmente no se trepa o no se sube al árbol, sino que uno agarra una piedra o un leño y se lo tira. Y cuando usted lo tira el leño, ¿qué es lo que le devuelve el árbol a usted? No le regresa el leñazo, sino lo que hace es, si usted le logra pegar a la fruta, le devuelve algo para saciar algo, el hambre o la sed. Es un pequeño ejemplo, pero hermanos, cuando a nosotros nos critiquen, cuando nos juzguen, cuando nos calumnien, cuando nos digan no vas a poder ser luz, no vas a poder dar testimonio de vida, usted devuélvales el bien. Por eso Jesús dice, hagan ustedes el bien a los que le hacen el mal. Pero queridos hermanos, preguntémonos hoy en este día, ¿quién nos está iluminando? ¿La luz de Cristo? ¿O es que la oscuridad del pecado está tapando esa gracia de Dios? No dejemos que el pecado venga a entrometerse en esa gracia de Dios. Y cuando también hablamos de esa luz, estamos hablando de nuestra sanidad también. Estamos hablando de que tenemos que que tenemos que brillar. Tenemos que irradiar a aquellos que quizá en algún momento nos han dicho, no vas a poder. Al iniciar este nuevo tiempo, en este nuevo año, deja que Cristo sea tu luz. Deja que Cristo ilumine tu vida. Entonces, queridos hermanos, en las tinieblas tenemos que aprender nosotros a que cuando haya odio, nuestra luz debe de brillar como la luz de Jesús. El rencor, el resentimiento, quizá en nuestro matrimonio se haya como que nos hemos ido separando. Ahí la oscuridad quiere opacar la luz. Pero ¿cómo nosotros tenemos que ayudar cuando dejamos que Cristo sea el centro de nuestra vida? El Señor quiere que hagamos de la vida una obra extraordinaria a través de los gestos de todos los días. Es decir, en nuestro hogar hay diferentes miembros. El esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos. Y quizás estemos pasando alguna dificultad y el Señor hoy nos dice que tenemos que hacer luz. Pero ¿cómo inyectar la luz? Con los gestos de cada día. Cuando nosotros tenemos un buen gesto con un hermano o con una persona que está en medio de la oscuridad, es ahí donde nosotros vamos a ir colaborando en el engrandecimiento del reino de Jesús. Ahora, como cristianos, ¿qué debemos de hacer para poder seguir iluminando al mundo? Rezar, orar, leer la palabra de Dios, meditar el Evangelio, meditar la palabra de Cristo y pedirle al Espíritu Santo que Él sea nuestra guía, que Él nos ilumine, que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro corazón, que nos dé esas palabras suaves,
llenas de amor, para que cuando lleguen al corazón de la persona no lleguen a herir, sino a sanar aquellas cosas que no están bien. Hoy tenemos que iluminar los matrimonios, tenemos que iluminar la vida de un joven, tenemos que iluminar la vida de un niño, iluminar la relación de parejas. Y claro que sí se puede, porque Cristo por eso nos ha llamado a nosotros. Y es por eso que hoy el Señor nos recuerda a través de su palabra, que nos van a juzgar, nos van a calumniar, sí, pero recuerda, hermano, que Jesús nos ha dado el ejemplo del perdón, el ejemplo de la mansedumbre, el ejemplo de la caridad y el ejemplo de la esperanza. Es decir, cuando pareciera que todo está distorsionado y que no encontramos el camino, dejemos que la luz de Cristo venga a iluminarnos. Dejemos que la luz de Cristo venga a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro trabajo, a nuestro estudio. Jóvenes, hoy en nuestros colegios quizá, o en los colegios de nuestros hijos, pareciera que la oscuridad del pecado está avanzando, pero no va a poder encontrar, o no va a poder con la luz de Cristo, cuando nosotros vamos y también hacemos esa fuerza y nos unimos con Cristo y nos unimos buscando esa presencia de Dios. Queridos hermanos, entonces al iniciar este año, que Cristo sea nuestra luz, y cuando Cristo sea nuestra luz, también nosotros vamos a iluminar al mundo. Que la paz y el amor del Señor en su vida, que tenga siempre presente que Cristo es nuestra luz.